y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar por el Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web www.rcr.tv, la radio que se ve. Así es, amigos, cuando hablamos del tema de las drogas en nuestros hogares, en el trabajo, en reuniones con nuestros amigos más cercanos, muchas veces tendemos a juzgar al drogadicto como una persona que tiene poca voluntad y pocos principios morales, y creemos que puede salir de este mundo oscuro con tan solo tomar esta decisión, Marilia. Así es. Pero, ¿hasta qué punto estamos en lo cierto? Para aclararnos y dar respuesta a todas estas interrogantes, nos acompaña vía telefónica Rubén Regardi Salas, médico psiquiatra, especialista en trastornos adictivos y terapeuta cognitivo-conductual. Gracias por atendernos, doctor. Muy buenos días, Jackson y Marilia. Buenos días, doctor, bienvenido. Bueno, le pregunto en principio, doctor, ¿cómo se debe definir en términos médicos la drogadicción? Sí, es que incluso como drogadicción como tal, podríamos abrirnos a un espectro de lo que se conoce actualmente como los trastornos adictivos. Uh-huh. Trastornos adictivos entonces sería englobar lo que normalmente se conoce como trastornos mentales. ¿Por qué mentales? Es porque bien sea no solo sustancias, sino como vamos a girar en torno a estos trastornos, sino también comportamientos pueden generar cambios a nivel del sistema nervioso. Es decir, que ya no hablamos de un vicio, ya no hablamos de alguna condición que debe ser estigmatizada y tachada como una maldición, incluso dentro del núcleo familiar o dentro del contexto de la comunidad y de la familia, sino de un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de sustancias, bien sea legal o ilegal. Y te decía que nos abrimos al concepto de trastornos adictivos, es porque comportamientos, es decir, desde el consumo de los carbohidratos hasta el juego patológico, hasta el uso inclusive de los gadgets y todo lo que implica las ciberadicciones, lo pegado que estamos con las redes sociales, llega a obtener una repercusión en los ámbitos de cada ser humano y es lo que se conoce entonces como un trastorno adictivo, es decir, adicciones a sustancias legales, ilegales e incluso comportamentales, consideradas actualmente como el cáncer de la psiquiatría, es decir, lo más prevalente a nivel mundial y por su repercusión que tiene no solo en la salud, sino del individuo, sino claro, en su contexto familiar y comunitario, es realmente la pandemia a nivel mundial. Pero en el caso específico del consumo de estupefacientes, droga, ¿es más difícil que una persona pueda salir de estos trastornos que una persona que tiene esta conducta adictiva a la internet, por ejemplo? Hay diferencia, ¿no? Porque la droga te destruye internamente, ¿no? Sí, qué interesante, Jackson. Inclusive el día lunes celebramos desde el año 87, viene celebrándose a nivel mundial el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico de Sustancias. Pero quería abrir el primer paréntesis de esta conversación con tu audiencia, es tratando de desmontar el hecho de que no importa que sea una sustancia legal, que sea una sustancia ilegal, ¿de acuerdo? Como el caso de alcohol y tabaco en las sustancias legales, o cannabis sativa o cualquier otro tipo de sustancia ilegal. Pero el correlato, es decir, la injuria y el daño a nivel neurobiológico, desde las neurociencias nos relatan de que no hay manera de distinguir, es decir, que el efecto
no es tan sencillo como pareciera. Es similar y es igual un trastorno mental y del comportamiento, es decir, que repercute en alteraciones en el sistema nervioso que se traducirán en pensamientos y en comportamientos de un individuo, y eso puede ser afectado directa o indirectamente en su ámbito biológico, psicológico, social, espiritual y culturalmente. Al cambiar eso es cuando hablamos de un fenómeno inicial, que pudiéramos, para ser didáctico, abrirnos en torno a lo que implica el fenómeno inicial de tolerancia, es decir, aumento de la conducta, del comportamiento, es decir, pegado ya no solo en noches como la de anoche, pegados con las redes sociales, ¿de acuerdo? Y donde no solo 4 o más horas se estuvo en la tarde de ayer y la noche de ayer pegados y pendientes, interfiere en sueño, y si esa conducta persiste, ¿de acuerdo? Llega a tener a la larga afectaciones, me explico, a nivel del sistema nervioso y traducidas en la conducta, que es lo que realmente se conoce como una adicción. Es decir, que una adicción no es que me quede pegado a una sustancia fuerte o menos fuerte, legal o ilegal, o a un comportamiento. Es decir, se pasa ese proceso inicial de tolerancia, que con el modelo de alcohol o tabaco, de alcohol se ve muy sencillo, es decir, aumento del consumo y de la frecuencia buscando un efecto inicial. Pero Jackson, ese efecto pasó en las primeras de cambio, es decir, el sistema aprende, tanto por el comportamiento como por el consumo de la sustancia legal e ilegal, a alterarse. Claro. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas básicos que presenta una persona que está bajo esta condición de consumir drogas? Es un fenómeno, como les señalaba anteriormente, multifactorial, es decir, que las causas son múltiples, la repercusión es un sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y dependiendo de las características en el contexto de las sustancias, es decir, algunas tienen efectos euforizantes, son estimulantes, y algunas otras sustancias tienen el efecto completamente contrario, que es el efecto sedativo, ¿de acuerdo? Entonces, pero no solo es la repercusión a nivel del cuerpo, sino, como te señalé anteriormente, repercute en los aspectos de, al afectar y ser el target directo del sistema nervioso central, que por eso se considera no un vicio, sino una enfermedad mental, un trastorno mental y del comportamiento. Las cosas no son lo que son, sino cómo se piensan, y por ende la manera como se ve afectado no solo la atención, la concentración y la memoria, sino como actividades desorganizadas, por llamarlas de alguna manera, van a repercutir no solo en el paciente identificado, sino en su entorno familiar. A ese punto iba, doctor, vamos a detenernos un poco allí, porque muchas personas que nos escuchan quizás están viviendo esa experiencia con algún familiar que esté en esa situación de violencia, ¿no? Que por ese cambio de conducta, y no saben cómo manejarlo. ¿Qué deben hacer en este sentido? Sí, lo interesante es ese espacio y esa conversación, porque es la estigmatización del enfermo mental y asociar al disocial o al violento con el cliché de el drogadicto, el adicto, el violento, el disruptivo, ¿de acuerdo? Entonces hablamos desde un consenso integral y de un abordaje no solo, como te venía diciendo, del paciente identificado, sino de su familia. En este caso, el paciente estaría él identificado con un trastorno mental y del comportamiento, pero qué complejo esta dinámica donde se mueve el piso y termina la familia tan o más afectada que el sujeto en el contexto disfuncional de su familia y de su comunidad. Pero es que paradójico, él como adicto, su familia se hace codependiente y claro, empieza toda una dinámica muy compleja que pasaría mucho más allá de la identificación, sino de buscar maneras de canalizar su evaluación integral. Como si te señalaba anteriormente, que es un complejo trastorno mental por múltiples causas, debe ser abordado por un equipo interdisciplinario. Pero ¿qué señales, doctor, disculpe que lo interrumpa, qué señales puede identificar un familiar cuando ve a su familiar, valga la redundancia, cambiando de conducta de una manera tan drástica? ¿Cómo puede prender las alarmas para exacto, poderlo porque, ayudar?
es bueno, en este sentido ya los padres deberían tener, por supuesto, una supervisión de sus hijos. Estamos hablando en el caso de los adolescentes. Pero cuando ya una persona es adulta, quizás entre ese mundo del vicio a esa edad. Exacto. ¿Qué cambio de conducta son tan significativos para mí como familiar decir algo está pasando con esta persona que vive conmigo? Vale, Jackson, y de nuevo te la agarro con pinza. Aquí no hablamos de vicio, ¿de acuerdo? Ni del maldito flagelo como solía conocerse. Es una compleja enfermedad mental, ¿de acuerdo? Que afecta, como ya te he señalado anteriormente, múltiples ámbitos. Es decir, no solo el descuido a nivel personal, la interferencia en lo que implica el hábito y los estilos de vida, no solo en el ciclo vigilia-sueño, en el proceso de alimentación, el aseo y el cuidado, pero es ir un poco más allá de esos estigmas que decía que si ves a la persona con los ojos irritados, si lo ves querulante o lo ves muy irritativo, es que tú deberías prender alarma, ¿de acuerdo? Es una situación tan compleja que qué bueno que Marilia asoma lo de las niñas, niños y adolescentes, porque el día a día en la consulta de los especialistas en el área es la sorpresa de cómo ya son niñas, niños y adolescentes de incluso de extractos bajos. Esto no respeta poder adquisitivo, nivel de instrucción, rezo, credo, ¿de acuerdo? Y se ha permeado a un nivel de que ya son niñas, niños y adolescentes, como te dije anteriormente, iniciando un consumo de sustancia o pegado a las redes desde los 8, 9, 10, 11, 12 años. Un adolescente, un escolar ya con consumo activo, y te estoy hablando de comunidades o de colegios, ¿de acuerdo? De clase media o de colegios de áreas socialmente depauperadas. Entonces, repercute en su comportamiento no solo en el ámbito familiar, sino como lo que implica el descuido de sus actividades, bien sea si es un adolescente en su área escolar y en su desempeño. Más son señales que deben estar de la mano del gran aliado. El gran aliado acá es el núcleo familiar, es el colegio, como te señalé anteriormente, e ir identificando no solo los cambios de conducta, sino el descuido en aspecto físico y en el desempeño en cualquier ámbito, que es lo que nos daría el diagnóstico. Es decir, más que estar pegado con una sustancia o tener tiempo, porque puede haber susceptibilidades, personas que con un consumo puntual de una sustancia, como la marihuana transgénica, que está tan en boga y que sigue siendo en el mundo lo más consumido, es el conocido creepy, y cómo el consumo puntual de esta sustancia, bien sea por curiosidad, puede inducir y complicarnos las cosas, no solo en el ámbito personal, es decir, que voy más allá, puede haber una susceptibilidad o vulnerabilidad en este sujeto. Una niña, niño o adolescente o un adulto joven que tenga una predisposición a una enfermedad mental o que sea un enfermo mental y que busca automedicarse, bien sea con una sustancia que lo active como la cocaína o una sustancia que lo cede como esta marihuana transgénica que nombré anteriormente, puede desatarles complicaciones y generar cambios en su comportamiento o, como te dice, sustancias euforizantes que remeden una manía, ¿de acuerdo? Es decir, entonces vamos un poco más allá. Así es, doctor. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esta reflexión que nos está dando y en la segunda parte seguimos conversando sobre este tema como es la drogadicción. Ya venimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Soy Darwin González, actual concejal del municipio de Baruta. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar junto a David Uzcategui buscando lo mejor para este municipio. Como baruteño, me preocupa la situación que estamos viviendo, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí y mucho menos a ti. Las ganas de luchar y cuidar mi casa, cuidar a Baruta. Es por eso que este 10 de diciembre salgamos a defender nuestro municipio. No dejes que la minoría se imponga, que nadie te quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso con Dosis Alternativa, conversando sobre este tema tan delicado que es la drogadicción, aprendiendo un poco más con el señor Rubén Regardi Salas, médico psiquiatra, especialista en trastornos adictivos y terapeuta cognitivo-conductual, sobre todo lo que implica este oscuro mundo de la drogadicción. Le pregunto, doctor, ¿qué factores de riesgo pueden llevar a una persona a ser adicta a las drogas? ¿Por qué una persona se vuelven adictas y otras no? ¿Qué tanto influye el entorno que lo rodea? Vale, es una pregunta que viene primero, si el huevo o la gallina. Anteriormente, que trato de llevarte esto a un contexto, si en la esfera médica nos encontramos con enfermedades muy comunes dentro que se conocen como enfermedades crónicas, es decir, esto es muy similar a la hipertensión, a la diabetes, al cáncer, por nombrarte modelos de 3 enfermedades crónicas, es decir, que tienen sus consecuencias en muchos ámbitos del individuo. Es progresiva, es decir, que no solo es el consumo per se o la conducta per se, sino el hecho de que cada vez que se recae con el consumo o que se persiste con la conducta, el efecto sumatorio, es decir, que esto es progresivo, gotica a gotica. Es recurrente, es que va y que viene, así como un diabético que tiene una transgresión dietética y en la hora de la merienda se come el dulcito y la torta sin no contar con el hipoglicemiante, cosa que es muy común en estos días, es decir, no solo el 90% de los psicofármacos
faltan, sino también los antihipertensivos y los hipoglicemiantes. Tiene una recaída, ¿de acuerdo? Se le subió el azúcar, pero te das cuenta de la diferencia de lo que voy. Es muy dramático y es muy estigmatizante porque es una enfermedad. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Al ser una enfermedad crónica, son enfermedades que tienden a mantenerse si se tiene un abordaje integral. Lo primero entonces es que el individuo consciente o su grupo primario de apoyo, su familia, se le prendan las señales que nombramos anteriormente, la comunidad y la familia, y se busque una evaluación integral, en el sentido de que si es evaluado por un médico, ideal sería un médico psiquiatra, si tenga o no una especialización en el área de los trastornos adictivos, sino derivar a su evaluación integral. Pero esto, como es multifactorial, debe evaluarlo, es decir, no solo el médico con una evaluación clínica y médica integral, sino dentro de la esfera psiquiátrica debe ser evaluado psicológicamente, neurológicamente, por la familia. Entonces el trabajo con el trabajador social, con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional, tiene que ser una red y tiene que ser un equipo multifactorial para abordar no solo los síntomas físicos y mentales, sino todo el complejo espectro de este trastorno que repercute, como te señalé anteriormente. Claro, doctor, disculpa que lo interrumpa, pero creo que es importante detenernos aquí, en el sentido de que estamos hablando de todo, en este momento estamos hablando de la persona cuando ya es adicto, ¿ok? Cómo debemos evaluarlo, cómo debemos tratarlo, qué papel tienen los familiares, pero yo quiero ir más el antes, es decir, cómo yo como padre, yo como familiar, puedo evitar que mi hijo caiga en esta situación, es decir, que la enfermedad se vuelva crónica. No, ni siquiera que se vuelva crónica, ni siquiera que tenga acceso a ese mundo, o sea, qué tan importante, yo creo que hay que rescatar la parte de la comunicación entre la familia, los valores, es decir, ya Maredilia nos está asomando luces en el sentido de la gran clave en medicina y sobre todo en enfermedades de este tipo, en enfermedades crónicas, que definitivamente es la prevención, es la reducción de la demanda, le corresponde al gobierno, le corresponde a los programas que deberían existir desde los entes públicos, bien sea ONA y Ministerio de Salud, pero la parte de la gran vitamina. Yo coincido contigo en el hecho de que la gran vitamina aquí es la vitamina A, el amorcito, que pasa no solo por la comunicación asertiva, el hecho de, sería utópico hablar de familias funcionales y más en este contexto socioeconómico y político en que nos estamos desenvolviendo todos, pero sí está en la prevención, está en la educación, en lo que se conoce como siembra de valores para la vida. Yo considero que eso de estar dando charlas es como hacer campañas preventivas de vacunación. Esto va mucho más allá de un proceso que incide en un proceso de cambio y de un proceso informativo. De ahí lo importante de este espacio de ustedes, de estas gotas alternativas y de este acceder a través de los medios de comunicación, por las redes, es llegar al colegio, pero no al colegio a dar una charla. ¿De acuerdo? Así Porque es. ¿qué pasa cuando me invitan como especialista a dar una charla? Resulta que humildemente yo tengo que ir a aprender, porque estos niños y adolescentes tienen acceso directo a la información y al distribuidor que hace el microtráfico y algún consumo inicial desde etapas muy tempranas, y resulta que te conocen, ¿de acuerdo?, perfectamente todo lo que implica el manejo de distribución y consumo en su comunidad, en su escuela y en su casa. Pasa entonces por, lejos de ser alarmista, es incidir en psicoeducación, en educación para la vida, en todo lo que implica el proceso que tú señalaste hace un rato, Jackson, de la parte de la comunicación dentro del núcleo familiar y la reactivación de valores desde una perspectiva dinámica de construir a través de la educación una parte preventiva a la cual no hay manera de acceder, de asegurarnos, mejor dicho. Es decir, que para esto no hay una vacuna, no es que tengamos alguna garantía, porque hace un rato les señalaba, los trastornos adictivos no respetan
raza, sexo, poder adquisitivo, nivel de instrucción, y ha pasado a ser una pandemia, es decir, una epidemia a nivel mundial por la vulnerabilidad, la magnitud y la trascendencia, y cómo está afectando a nuestros niños y adolescentes. ¿De acuerdo? Así es. Doctor, y una vez que ya la persona padece esta enfermedad, ¿puede ser curada? Como te señalaba anteriormente, si hablamos de una enfermedad mental, que la equiparamos para ser didácticos con una enfermedad crónica como la diabetes, son enfermedades que se mantienen, son crónicas, son insidiosas, son progresivas, son recurrentes y son condiciones incurables en el sentido de, pero ¿quién dice que no puedo mantenerme? Hablamos a un proceso de 2 años de abstinencia, cuando yo, bajo un proceso que debe llevar participación no solo del paciente identificado y su familia, no solo logra mantener la abstinencia, es decir, que no consume la sustancia o cesa con su comportamiento, sino que mira qué complejo, en la medida en que miento, engaño, manipulo, robo, que es la constante en todos estos individuos, el mecanismo neurobiológico de aprendizaje lo lleva a que se reactive todo el funcionamiento disfuncional, valga la redundancia, del sistema nervioso, idéntico a como si estuviera consumiendo. Es decir, que no solo es físico, es mental también. ¿De acuerdo? Entonces, por eso deben insertarse una vez que es identificado, es diagnosticado. En algunos casos se requerirá de tratamiento psicofarmacológico, sobre todo en estos pacientes que definimos anteriormente de patología dual o comorbilidad, enfermos mentales que además consumen, ¿de acuerdo? Eso complicaría dentro del ámbito de su enfermedad mental o su trastorno de personalidad la evolución y el pronóstico de esto, pero hablaríamos de tratamientos a largo plazo, bien sea con modelos ambulatorios, que aquí caben los grupos primarios de apoyo, conocidos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, por nombrarte 2 instituciones ya mundialmente conocidas, o modelos médicos, que incluyen, al ser esto una enfermedad, es una enfermedad mental que debe incluir un equipo multidisciplinario y procesos ambulatorios con grupos para el paciente identificado y para sus familiares, y modelos residenciales, es decir, que requieren hospitalización, que es otro tabú, eso de que hay que hospitalizar. El médico que realmente se entrene en esto y sepa de adicciones sabe que debe hospitalizar lo menos posible, más hay casos y modelos que deben diagnosticarse para remitir y canalizar hacia modelos bien sea de hospitalización tipo hospital día o hospitalizaciones en comunidades terapéuticas con modelos ya a mayor plazo. Pero está demostrado que en la medida en que es más breve, conciso, montado dentro de un modelo integral que tenga la figura, es decir, la directriz o la dirección de orquesta, por llamarlo de alguna manera, de un médico psiquiatra adictólogo, un equipo interdisciplinario, pero lo más breve y conciso posible, ¿de acuerdo? Esos modelos de 2 años, 3 años, 5 años no tienen ninguna significancia en lo que implica la evolución. Así es, doctor. Lamentablemente hemos llegado ya al final, no tenemos ni siquiera 10 segundos, pero lo invito para que vamos a hacer otro programa, porque este tema de la drogadicción no se puede quedar aquí. Hay muchas aristas que tenemos que resolver y, por supuesto, estábamos conversando. Damos las gracias al doctor Rubén Regardi Salas, médico psiquiatra, especialista en trastornos adictivos y terapeuta cognitivo-conductual, por habernos acompañado en esta dosis alternativa de hoy, tratando el tema de las drogas. Repito, vamos a invitarlo para otra oportunidad para seguir hablando sobre este delicado tema. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Artiaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter por @RCR750 y vernos a través de RCR.TV, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.TV, la radio que se ve.